Hola alumnos, ¿cómo están? Vamos a continuar con la serie de ejercicios de la unidad número 4. Ahora vamos a trabajar con el ejemplo número 6. Y vamos a seguir trabajando con el tema de esfuerzos normales en vigas sometidas a flexión pura. En este caso tenemos aquí el enunciado que dice: se aplican dos fuerzas verticales en una viga de la sección transversal mostrada. Vemos que es una viga tipo T inversa, vamos a decirle, y nos piden determinar los esfuerzos máximos, el esfuerzo máximo a tensión y el esfuerzo máximo a compresión. Y me dicen que yo analice la zona BC. Pero vamos a suponer que no me están diciendo en qué zona. Yo simplemente necesitaría conocer el esfuerzo máximo en toda la viga. Entonces, lo que tengo que hacer es analizar primero dónde se encuentra, en toda la longitud de la viga, dónde se encuentra el valor de esfuerzo de momento flexionante, ¿no? O momento flector máximo, ¿no? En qué punto de la longitud de la viga. Aquí me están pidiendo directamente que yo determine los esfuerzos máximos de tensión y compresión. Entonces, de acuerdo a lo que estuvimos viendo en lo que fue la presentación, vimos algo así. Vamos a dibujar algo sencillo y rápido, ¿sí? Donde teníamos un corte transversal y teníamos más o menos algo así, ¿no? Es representativo nada más, ¿sí? Teníamos unos triangulitos donde me mostraba cómo estaban los esfuerzos y yo concluía, ¿no?, que los máximos están siempre, vamos a decir, en la parte superior o inferior de la viga. En este caso, los esfuerzos máximos se van a encontrar en todo lo que es esta zona y en todo lo que es esta zona, a esta distancia, ¿sí? En esos puntos en específico. Entonces, si yo analizo, puedo observar cómo se está flexionando mi viga. Puedo observar que está generando una flexión más o menos así, con una concavidad hacia arriba. Entonces, yo podría ya de forma rápida, por simple inspección, yo puedo identificar que la parte de arriba de la viga va a estar entonces a compresión y la parte de abajo va a estar a tensión. Entonces, aquí va a estar lo que viene siendo un esfuerzo máximo, ¿sí?, pero a compresión, y en este punto o en esta zona, toda esta línea azul, va a estar un esfuerzo máximo y en este caso va a ser a tensión, ¿no? Ahora, aquí, otro punto que vamos a analizar, que vamos a trabajar es, pues necesito yo localizar, en este caso, de esta geometría, dónde se encuentra lo que viene siendo mi centroide C. Más o menos, vamos a ver que por esta zona se va a encontrar, pero necesito conocer exactamente a qué posición se encuentra para poder medir las distancias y poder determinar lo que viene siendo el momento de inercia que yo voy a utilizar. Y en este caso, por el tipo de geometría, voy a utilizar lo que viene siendo el teorema de ejes paralelos, ¿no? Yo comúnmente me gusta decirle el TEP, ¿no?, de forma abreviada. Y vamos a utilizar las dos ecuaciones que vimos en la materia de estática, un curso previo, cómo determinar el centroide de una geometría compuesta. Pero antes de ello, pues necesito analizar, en este caso, si no me dijeran específicamente en qué zona, sino simplemente me dijeran que yo quiero los máximos, pues necesito entonces determinar primero en qué punto de la longitud de la viga se encuentra ese valor de esfuerzo máximo. Así que, antes de ello, pues, esta es una viga bastante simple. Entonces, realmente no necesito hacer tantos cálculos para poder generar o determinar la zona específica. Puedo hacer los diagramas de esfuerzo cortante con la última técnica que vimos, que fue, si no me equivoco, en el ejemplo número 3, si no me equivoco, donde utilizamos las relaciones que existen
entre esfuerzo cortante y momento flector, y veíamos, ¿no?, que el momento flector o el cambio que existía del momento flector era el área bajo la curva del diagrama de cortante, ¿no? A eso me refiero. Aquí, si se dan cuenta, pues es una viga que está idealmente acomodada, ¿sí? Entonces, las distancias a las que se encuentran las cargas que me están dando, pues están a la misma distancia de los extremos. Entonces, pues realmente es un sistema que es completamente simétrico con respecto a la mitad de la longitud de la viga. Es un sistema simétrico, entonces, pues por obvias razones yo puedo concluir, ¿sí?, que lo que viene siendo las reacciones, pues van a ser específicamente 15 y 15 en cada lado, ¿no? Por la simetría que tiene lo que es mi viga. Si tengo dudas, si tenemos dudas, pues yo les invito a que pues, hagan su respectiva sumatoria de fuerzas y momentos para calcular con las sumatorias, ¿no? Sumatorias de fuerzas igual con 0 y sumatoria de momentos igual con 0 para, pues, que salgan, que comprueban, ¿no?, que efectivamente son 15 y 15. Pero pues no es tan necesario, yo con la simple simetría que observo puedo determinar eso. Ahora, ¿cómo vamos a generar los diagramas? De una manera bastante rápida y sencilla, vamos a trazar la parte de abajo. Y como yo les comentaba en los ejemplos anteriores, lo ideal es que todo esté, ¿sí?, por debajo de la viga. Entonces, lo ideal es que primero yo trace lo que viene siendo el diagrama de cortante y vamos a poner que está derechita mi línea, ¿sale? Y directamente o seguidamente en la parte de abajo trace el diagrama de momento. Entonces, este va a ser el diagrama de cortante y este va a ser el diagrama de momento. Esa sería como que la forma ideal de acomodarlo. La representación de la viga, su diagrama de cortante e inmediatamente abajo el diagrama de momento. Así sería la forma ideal, ¿no?, de acomodarlo. Entonces vamos a trazar el diagrama de cortante. Dense cuenta que sin necesidad de hacer cálculos, voy a dibujar de una manera rápida, para este tipo de cargas que están bastante sencillas, de manera rápida lo que viene siendo el diagrama de cortante. En este caso, vimos que para las cargas puntuales, el cambio delta V que hay en el cortante, pues es directamente el valor de carga que yo tenga en el punto de análisis. Entonces, pues yo en este punto tengo un cambio positivo de 15, entonces vamos a suponer que esto es 15, que está subiendo un valor de 15, y pues observamos, ¿no?, como no hay ninguna carga distribuida, pues se mantiene constante hasta el siguiente punto. En el punto B, pues tengo un cambio negativo, un menos F, entonces de los 15 va a bajar 15, ¿no? Como tengo 15 menos los 15, pues va a llegar a 0, entonces va a llegar y va a quedar en 0. Y toda esta zona no tengo carga distribuida, entonces pues se mantiene constante. En este caso, observo que en esa zona no tengo valor de cortante. Llego al punto C y en el punto C tengo otro cambio negativo, entonces vuelvo a bajar. Vuelve a bajar y vamos a suponer que baja hasta menos 15, ¿no? Que aquí está el menos 15. Menos 15, ¿sí? Entonces, se mantiene constante porque no hay carga distribuida y llega hasta el punto D de forma constante. Y en el punto D, pues vuelve a subir los 15. Entonces, sube los 15 y llega a 0. Recuerden que mi diagrama siempre debe de cerrar en 0, ¿no? Entonces, si no hace eso, es que hay algún problema ahí. Entonces, de esta manera yo determino lo que viene siendo mi diagrama de cortante. Por el tipo de cargas y por las condiciones que tiene, pues una manera bastante simple de hacerlo. Ahora, ¿cómo determinamos el diagrama de momento flector? Habíamos dicho entonces que para el diagrama de el cambio, vamos a decir, en el diagrama de momento flector, pues habíamos dicho que era lo que vendría siendo el área bajo la curva, ¿no? Ese cambio pues iba a ser el área, ¿sí?, bajo la curva del diagrama de cortante. ¿Sale? Entonces, ese delta M, pues es el área bajo la curva. Entonces, exactamente en este punto, pues no va a haber un área bajo la curva del lado izquierdo, ¿no? De este lado izquierdo no hay nada de área bajo la curva, entonces mi diagrama de momento flector inicia en 0.
Como este es una línea constante, entonces yo sé que un grado más arriba de una ecuación constante, pues es una ecuación de primer grado, y lo cual me genera una recta con una pendiente. Ok, entonces voy a tener una recta pendiente y en ese caso yo voy a tener como mi área, ¿sí? Es un área positiva. Vamos a poner aquí que es un área positiva y este es un área negativa, ¿no? Entonces, pues va a subir de forma positiva lo que viene siendo mi momento flector. ¿Cuánto va a subir? ¿Hasta cuánto va a llegar este punto? Va a subir así, ¿no? Vamos a suponer que es una línea completamente recta, va a subir. ¿Cuánto? Pues sería entonces el área de este rectángulo, que viene siendo 15 por 40. Entonces, pues vamos a determinar dicha área de forma rápida con nuestra supercalculadora. Tenemos 15, entonces 15 por 40. Ahí está. Entonces vamos a ver que está incrementando hasta un valor de 600 y vamos a acordarnos que son kips por pulgada, ¿no? Entonces son kips por pulgada. Esas son las unidades. Ahí no se alcanza a ver bien, pero son kips por pulgada. Entonces, sube hasta lo que vienen siendo 600 kips por pulgada y luego me muevo al siguiente punto, que es el punto C, y pues analizo el incremento que va a haber el lado izquierdo, ¿no? ¿Cuánto hay de área del diagrama del lado izquierdo? En este caso, pues no hay nada, ¿no? Esta zona no hay nada. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que mi momento flector se mantiene en ese valor durante en toda esa zona, ¿no? Se mantiene completamente constante porque no hay ninguna área que genere un cambio. Luego me muevo al siguiente punto, que es el punto D, y analizo el cambio que va a haber, ¿sí? Con respecto al momento, ¿no? Que es el área de esta zona. El área de esta zona es un área negativa, ¿sí? Entonces es un incremento negativo, o mejor dicho, es un decremento del valor del momento flector. Y pues, ¿cuánto es el decremento? Pues el valor de esta área que tengo aquí, ¿no? Que habíamos dicho que iba a ser 15 por la longitud 40, que viene siendo entonces exactamente el valor que yo calculé. 600, ¿no? 15 por 40, 600, pero es un área negativa, entonces es un momento flector negativo que va a bajar, ¿sí? Va a bajar, va a bajar. Como vimos que es constante aquí, entonces aquí es una de primer grado, ¿no? Y va a bajar de esta manera. Y pues va a llegar a cero. Entonces, este sería mi diagrama de momento flector. De esta manera, de este pequeño diagrama, yo puedo concluir, ¿sí? Que efectivamente el momento máximo, pues van a ser efectivamente los 600, ¿sí? 600 kips por pulgada. 600 kips por pulgada. Ese es el valor de momento máximo en la viga. Entonces, pues dense cuenta que pues ya el autor ya sabía cuál era la zona crítica, por eso te pedí específicamente que analizaras la zona BC. Ok, una vez que tenemos esto, pues vamos a el siguiente punto, que es determinar los valores de esfuerzos. Entonces, el siguiente paso es determinar los valores de esfuerzos. Los esfuerzos habíamos dicho que iban a estar, ¿no? En algún punto, por aquí y por aquí. Cualquier punto, ¿no? Y sobre estas líneas. Entonces, la ecuación que voy a utilizar en este caso, pues es, vamos a decir, la ecuación general, que es sigma es igual a menos el valor de momento por la distancia y de análisis sobre el momento de inercia de la sección transversal. Entonces, aquí el dilema es, pues, ¿cómo determinar la distancia hacia los puntos? Vamos a decir que este va a ser mi punto A y vamos a decir que este va a ser mi punto B. Entonces, ¿cómo determinar, ¿no? Así, ¿cuál es la distancia? Entonces, para poder yo conocer esa distancia, una distancia YA, de que es del eje neutro, este va a ser, vamos a decir, mi eje neutro. Entonces, necesito conocer una distancia que va a estar de acá hacia acá, ¿sí? Que es una YA
y la distancia de aquí hacia acá, ¿no? Que es una Y o YB, como ustedes le quieran decir. Para eso necesito conocer las coordenadas del centroide. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer primero? Determinar las coordenadas del centroide. Para ello, pues tengo dos ecuaciones, ¿no? Cuando necesito determinar a qué posición o a qué distancia de un punto de referencia se encuentra, si suponemos que aquí está el origen, ¿sí? Si supusiéramos que aquí está un origen, entonces necesitaría yo conocer, pues, a qué distancia de este origen en X se va a encontrar C y en qué distancia en Y se va a encontrar C. Aquí en lo que es para X no es necesario analizar esa distancia. ¿Por qué? Porque pues realmente yo sé que el sistema, o mejor dicho, la geometría es simétrica con respecto a este eje, ¿no? Como hay simetría en el eje, entonces aquí no hay tanto problema, ¿sí? Aquí pues directamente yo sé que aquí pasa el eje centroidal con respecto, el eje, aquí pasa, vamos a decir, el eje vertical, ¿sí? Que es donde se localiza el centroide. El problema es este eje, ¿no? El que estoy trazando de forma horizontal. Este va a ser el problema. Entonces, para determinar ese eje centroidal, que es donde se va a localizar mi eje neutro, entonces sí necesito conocer esta coordenada y testada mayúscula, ¿no? Entonces, para ello vamos a hacer uso de esta ecuación. Pues lo que te recomiendan muchos autores, ¿no? Para hacer estos cálculos, pues es generar una especie de una tablita. Sí, vamos a generar una tabla aquí, de este lado. Entonces, vamos a poner aquí, que lo primero que vamos a hacer es encontrar el centroide. Es lo primero que vamos a hacer, encontrar centroide. Entonces, vamos a hacer una tablita. ¿Sí? En esta tablita vamos a determinar las áreas, estas áreas por cada una de las geometrías por las que esté compuesto mi perfil, y luego las y testadas minúsculas, ¿sí? Lo que le denominan y testada 0 algunos, y luego el producto, ¿no? De estas dos, porque se requiere el producto de estas dos en esta parte de arriba, ¿no? Y en la parte de abajo, pues se recomienda hacer las sumatorias, porque son las sumatorias. Ahora, ¿cuántas áreas voy a tener? Pues por practicidad yo puedo tener dos áreas, que es esta de aquí va a ser un área, la cual yo le puedo denominar área 1, esta es mi área 1, y la parte de abajo va a ser mi área 2. ¿Vale? Entonces tengo dos áreas. Por lo tanto, pues vamos a analizar para el área 1 y el área 2. Y entonces, en la parte de abajo ya vamos a colocar lo que viene siendo la sumatoria, ¿no? Para cada una de las áreas. Acuérdense que esto es un repaso rápido de lo que viene siendo este tema de centroides visto previamente, pues, en la materia de estática. Ok, entonces vamos a determinar los valores. Vamos a trabajar primero para el área 1. ¿Cuál sería el área del área 1? Van a hacer la redundancia, ¿no? Perdón. El área del área 1 entonces sería la base, que es 3 por 6, ¿no? Entonces, 3 por 6 sería 18. 18. Sabemos que las unidades son pulgadas, ¿no? Entonces vamos a poner 18 pulgadas. Y el área, ¿sí? Para el área de la sección 2, vamos a decir, o de la zona 2, pues también es 18, ¿sí? Porque son 2 y de base tienen 9, ¿no? Entonces también es 18. 18. Entonces, la sumatoria de estas dos áreas serían 18 y 18, son 36. 36 pulgadas. Ahora, la Y testada, ¿de dónde se mide esa Y testada? Esa Y testada se mide del centro del perfil o del centro del área que yo estoy dividiendo. En este caso, más o menos aquí sería su centro.
¿sí? Aquí. Y de esta más o menos sería aquí su centro, ¿no? Aquí. Entonces se va a medir, esa y testada se mide de ese centro hacia el punto de referencia, ¿no? Acuérdense que yo aquí coloqué un origen en esta esquina. Dije que para X testada pues no era necesario porque es obvio dónde está. Pero para Y testada, entonces de aquí hacia arriba se mide, ¿no? Entonces la distancia que va a existir, esa Y0 que estoy indicando es la distancia del centro de mi área 1 hacia, medida hacia el origen, ¿no? Hacia el eje que pasa en el origen. En este caso, esa distancia Y0 sería 3, sería 6, la mitad sería 3, más 2, ¿no? Entonces sería, mi distancia serían 5. Y lo que viene siendo la distancia, ¿no? De este hacia acá abajo, viene siendo entonces, así hacia acá, viene siendo entonces la mitad de 2, ¿no? Que viene, es 1. Les recuerdo, voy de forma rápida porque pues prácticamente esto es tema de estática, ¿no? Entonces, les repito, por favor hagan un repaso rápido de este tema para no tener tantos problemas, ¿no? A la hora de calcular los esfuerzos en geometrías de este tipo. Ok, entonces, ¿qué necesito? Pues el producto de ambos, ¿no? Entonces, en la parte de arriba es 18 por 5, pues son 90. En este caso, pues es pulgada. Bueno, aquí es pulgada cuadrada, perdón, aquí se me olvidó, es pulgada cuadrada. Y entonces aquí son pulgadas cúbicas, ¿no? Y lo que viene siendo el otro, que es 18 por 1, pues son 18, ¿no? 18 pulgadas cúbicas. Entonces, pues en este caso, yo necesito la sumatoria de las áreas, que es esta, y necesito las sumatorias de los productos. De este no necesito sumatoria en la ecuación, porque no está como tal, ¿no? Es esta. Entonces, sería la sumatoria de los dos, en este caso serían 108 pulgadas cúbicas. Ok, una vez que tengo entonces estas sumatorias, lo único que voy a hacer es sustituir estas sumatorias aquí, ¿no? Esta, que les recuerdo, aquí lo voy a escribir en la parte de abajo para que no quede duda. Esta es mi sumatoria de áreas, ¿sí? Y esta es la sumatoria de, ¿sí? Y testada ahí, ¿no? Esta, ¿no? Entonces, pues voy a dividir lo que viene siendo esto sobre eso para encontrar el valor de y testada. Entonces lo vamos a hacer aquí en este lado. La y testada, o el valor, la distancia que va a haber de aquí hacia el centroide que estoy buscando, va a ser entonces los 108 sobre 36. Les recuerdo que son pulgadas cúbicas y aquí son pulgadas cuadradas, entonces me va a dar nada más pulgadas. Entonces vamos a hacer 108 entre 36. Entonces nos da 3 pulgadas. ¿Qué me está diciendo todo lo que acabo de hacer ahorita? ¿Sí? Que mi centroide se encuentra de aquí hacia acá a 3 pulgadas. Voy a borrar todo este rayoteo que tengo, porque ese rayoteo fue nada más para determinar eso. Entonces lo voy a borrar para no generar confusión y voy a remarcar nuevamente lo que realmente me es útil. Vamos a borrar y vuelvo a remarcar. Para que no nos confundamos entonces con todas estas líneas para hablar de calcular ahora los momentos de inercia, que es lo que hace falta. Habíamos dicho entonces que vamos a trabajar con dos áreas. Esta área, que era mi área 1, ¿sí? La denominé área 1. Y lo que viene siendo esta área de abajo, que yo la denominé área 2. Aquí. Y acabo de determinar entonces que mi centroide más o menos está a 3 pulgadas de la base, ¿no? Entonces aquí de aquí son 2 pulgadas y más o menos por aquí, ¿no? Aquí estaría mi centroide, que habíamos dicho que ese centroide, en ese centroide pues pasa el famoso eje neutro, que les he repetido un montón, y que está realmente vamos a poner aquí en esta parte, a 3 pulgadas, ¿no? 3 pulgadas, que es el que acabo de calcular aquí. Está a 3 pulgadas de la base. Ya sé entonces la distancia. Habíamos dicho que el punto o los puntos de análisis son todos los que se encuentren aquí
y todos los que se encuentren aquí, ¿no? Son los puntos de análisis. Yo los había marcado, si no mal recuerdo, que aquí va a analizar un punto A y aquí va a analizar un punto B, ¿no? Para determinar los esfuerzos máximos a tensión y a compresión. Y de forma rápida yo ya predije, de acuerdo a la forma que tengo aquí, que en la parte de arriba es compresión y en la parte de abajo es tensión. Perfecto, una vez que tengo entonces lo que viene siendo ya localizado el centroide, ahora es necesario determinar pues lo que viene siendo pues el momento de inercia. Para el momento de inercia, en este caso, pues es necesario utilizar el teorema de ejes paralelos. ¿Por qué? Porque recordemos que el teorema de ejes paralelos se utiliza para geometrías que, en este caso, para calcular el momento de inercia de geometrías compuestas, porque el centroide de, por ejemplo, esta área 1 no coincide con el centroide de toda la geometría. Entonces, esos centroides están fuera del centroide principal, vamos a decir, ¿no? Ese es el centroide de la geometría 1 y este es el centroide de la geometría 2. ¿Cómo lo sé? Pues como es un rectángulo, pues yo sé por obvias razones que aquí es la mitad, ahí pasa, ¿no? Y aquí pasa también. Y lo que sí, donde sí coinciden es esto, ¿no? Este eje sí coincide para los tres. Entonces, para ello, pues vamos a poner aquí momento de inercia. Disculpen ahí la letra, pero me cuesta un poquito escribir con esta plumita que tengo aquí. Ok, entonces para el momento de inercia vamos a utilizar el teorema de ejes paralelos. El teorema de ejes paralelos me pide entonces lo que viene siendo el momento de inercia de lo que viene siendo la geometría, en este caso la área 1, con respecto a su propio centroide, más el área, el producto del área de la geometría esta, del área 1, por ejemplo, por la distancia que va a haber de su centroide a lo que viene siendo el centroide de toda la geometría completa. Entonces, vamos a decir que las D van a ser para el área 1, va a ser de aquí para acá. Esta es D1. Y para el área 2, pues va a ser de aquí para acá. Esa es D2. Repito, por favor, revisen en sus apuntes de los cursos anteriores, del curso anterior de estática, cómo se determinan estos momentos de inercia para tener mayor facilidad y poder entender lo que estamos haciendo ahorita. Continuamos entonces. Ya habíamos dicho de lo que viene siendo el ejemplo anterior, cómo se determinaba el momento de inercia de un rectángulo con respecto a su centroide, ¿no? Que era una X testada prima, X y testada X prima, que era igual entonces en este caso a 1 sobre 12, 1 sobre 12 por la base, por la altura al cubo. ¿Por qué lo estoy haciendo con respecto a aquí? Aquí está mi eje neutro. ¿Por qué lo estoy haciendo con respecto a este IX'? Porque la rotación del área, ¿sí? De esta sección, que aquí está mi sección, la rotación es con respecto a ese eje, ¿no? O sea, se está inclinando así con respecto a un eje que pasa aquí, ¿sí? Un eje que para esta imagen sería perpendicular a la pantalla y para esta imagen pues sería este, ¿no? Entonces, esta área está rotando de esta manera, por eso es con respecto a este eje. Y por eso es esta ecuación, ¿no? Ok. Entonces, esto y pues el producto, ¿no? De A por D cuadrada. Ya tenemos a las áreas, la A1 ya la tengo y la A2 ya la tengo, que son iguales. Las distancias D1, vamos a anotar aquí cuánto es D1. D1, ¿cuánto sería entonces? Yo sé que de aquí hasta acá son 3, ¿sí? Entonces, de acuerdo al cálculo que hice ya de la coordenada, desde la base hasta acá son 3 también. Entonces, a estos 3, ¿sí? ¿Cuánto le falta para que llegara hasta acá? Serían 2, ¿no? De aquí para acá son 2, porque aquí ya es de aquí hacia acá ya es 1. Para que llegue al centro faltan 2. Entonces, la D1 son 2 pulgadas, ¿no? Esa es la distancia.
Y de aquí hacia el centroide del área 2, pues es lo que hay de aquí hacia acá, que habíamos dicho que es 1, más la mitad de esto, que es la mitad de esta altura, que es 1 también. Entonces, pues son iguales, ¿no? D1 y D2 son iguales. Los dos miden 2 pulgadas. Las áreas son iguales. Entonces, ¿cómo me quedaría? Vamos a decir que el momento de inercia total, vamos a poner un momento de inercia total, o sea, de toda la geometría, de toda la T inversa, va a ser la suma del momento de inercia del área 1, que indiqué como área 1, más la suma del momento de inercia de área 2. Pero el momento de inercia de área 1, como su centroide no coincide con el centroide de toda la geometría, pues hay que aplicar teorema de eje paralelo. Entonces sería la I testada X' del área 1 más el área de la sección 1 por la distancia 1, ¿no? Que es elevada al cuadrado. Y para lo que viene siendo el momento de inercia del área 2, pues es lo mismo, pero todo con referente a el área 2, ¿no? Ahí está. Entonces vamos a calcular, ¿no? A la I1. I1 va a ser entonces, en este caso, 1 sobre 12, vamos a abrir corchete, 1 sobre 12 de la base. ¿Cuánto es la base? En este caso son 3 pulgadas de base, entonces sería por 3. Por la altura, en este caso, para esa área son 6. Al cubo, ¿no? Más ese producto, sí, de área 1, que son 18, por la D1, ¿no? Que son 2, y esto es al cuadrado. Ahí está. Entonces, todo esto es el momento de inercia del área 1. El momento de inercia del área 2 va a ser entonces, vuelvo a abrir corchete, 1 sobre 12 por la base, en este caso de esta área de abajo, que es 9, por la altura, que son 2, es altura al cubo, más ahora el producto de su área, que habíamos dicho que era 18, por la distancia, ¿no? De su centroide al centroide de toda la geometría, que son 2 pulgadas también, y esto elevado al cuadrado. Ok, de esa manera pues vamos a determinar los momentos de inercia de cada una de las geometrías. Entonces vamos a hacer primero vamos a hacerlo por partes, sería 1 sobre 12 por lo que viene siendo 3 por la altura, que son 6, al cubo, le damos igual, más, sería 18, por, en este caso, pues 2 al cuadrado son 4, ¿no? Igual, entonces, el momento de inercia del área 1, con respecto a lo que viene siendo el centroide de la geometría, es 126. Y acuérdense que siempre están a la cuarta. Ok. Y para la otra área, que sería entonces 1 sobre 12, por lo que vendría siendo su base, 9, por su altura, 2 por 2, 4, por 2, 8. Ok. Bueno, para que no les confunda, vamos a poner 2 al cubo, ¿no? Para que se entienda, ¿no? ¿Qué es esto? Es esto. Y a esto le sumo, entonces, el producto de 18 por, en este caso, 2 al cuadrado, que son 4, ¿no? Y me da 78.
Ok, y pues ya tengo yo expresado aquí, ¿no? Que el momento de inercia total, pues es la suma de estos dos. O sea, de esto más esto. Entonces, la I total, que es la que voy a utilizar en mi ecuación, ¿sí? Va a ser entonces 126 más 78, ¿no? Y me va a dar entonces un total de 204 pulgadas a la cuarta. 204 pulgadas a la cuarta. Perfecto, entonces ya tengo el valor de momento de inercia de toda la geometría. Perfecto, entonces eso ya lo tengo, eso ya lo tengo. Ahora, la Y, esta Y, ¿de dónde a dónde van a estar medidas? Ok, vuelvo a borrar aquí. Vamos a borrar algunos puntos para no confundirnos, ya que ya fueron utilizados, ¿no? Entonces vamos a borrar esto de aquí y esto de aquí. Esto ya no lo voy a utilizar. Ahora voy a sacar otras referencias para los últimos cálculos que voy a hacer. Entonces, pues ya tengo el momento de inercia de toda la geometría, entonces puedo borrar ya todo esto. Y lo vuelvo a redibujar. Ya no me interesa si es área 1, área 2, etc, ¿no? Entonces, había dicho que es en esa línea, en esta línea, un punto aquí y más o menos aquí había dicho que pasa el eje neutro. Nomás voy a recalcar dónde estaba mi centroide, ¿no? Y ya dijimos cuánto es la distancia de mi centroide con respecto a la base de la geometría, que vienen siendo 3 pulgadas, ¿no? 3 pulgadas. Ok, entonces, ahora sí, las distancias que voy a utilizar para mi ecuación ya son del centroide, del eje neutro, hacia los extremos. Entonces voy a tener yo de aquí para acá, ¿sí? Yo tengo entonces una YA y de aquí para acá tengo una YB. Entonces, ¿cuánto vale una YA y cuánto vale la YB? Perfecto, entonces, pues vamos a continuar en la siguiente. Nada más que de forma rápida podemos observar que de aquí hacia arriba, YA va a valer, si de aquí hacia acá son 6, menos 1, va a ser entonces 5 pulgadas para YA y para YB, como está por debajo del eje neutro, es una distancia, vamos a decir que es negativa, ¿sí? Y va a ser entonces, en este caso, de aquí para acá es 1, ¿sí? Más lo que viene siendo los dos de aquí, pues viene siendo el menos 3, ¿no? Menos 3 pulgadas. Son las dos distancias que yo voy a utilizar para los cálculos. Dijimos entonces que lo que viene siendo el valor, ¿sí?, de este momento a utilizar son 600 kips sobre pulgadas. Seguimos entonces, acuérdense que kips son kilolibras. Seguimos entonces vamos a determinar los valores de esfuerzos. Vuelvo a reescribir mi ecuación aquí a utilizar, que es menos m por la y sobre i. Y de toda la sección transversal. Ok, entonces vamos a punto A. Vamos a analizar punto A. Ya habíamos dicho entonces que para el punto A voy a tener entonces menos momento flexor que tengo en la zona de análisis, pues son los 600. Son kips por pulgada. Y la distancia al punto A, si no me equivoco, habíamos dicho que eran 5 pulgadas, ¿no? Por 5 pulgadas. Sobre el valor de momento de inercia que habíamos calculado, que si no mal recuerdo son 204 pulgadas a la cuarta.
¿Qué unidades me va a dar esto? Pues elimino las pulgadas cuadradas arriba y me queda kip sobre pulgada cuadrada, que son kilolibras sobre pulgada cuadrada, entonces son KSI, ¿no? Me van a dar en KSI. Entonces voy a tener 600 por 5, vamos a hacerlo aquí. Entonces son 600 por 5, distancia positiva, porque esos 5 es por arriba del G neutro, entre 204. Y me va a dar entonces positivo aquí, pero aquí no estamos considerando el signo negativo de la ecuación, entonces me va a quedar, en final de cuentas me queda negativo, ¿no? Entonces va a quedar menos 14.71. Menos 14.71, y habíamos dicho que nos iban a quedar kips sobre pulgada cuadrada, que son KSI, ¿no? Kilo PSI. Y para el punto B, va a quedar sigma, va a ser igual entonces a menos, eso no cambia, son 600 kips por pulgada, por la distancia de YB, que si no mal recuerdo que lo tengo anotado, son 3 pulgadas. YB habíamos dicho que son 3 pulgadas negativas sobre 204, que es el momento de inercia total de la geometría. Y de esta manera entonces determinamos, va a ser entonces 600 por menos 3 entre 204, ¿no? Y me da menos 0.82. Ese menos lo multiplico por el menos del que viene ya integrado, vamos a decir, en la ecuación, que ya viene por default, entonces me queda positivo, así que me va a quedar más 8.82. 8.82 KSI, ¿sí? O sea, kilos PSI. Entonces ya como respuesta final podemos decir, ¿sí? Que el punto A está a compresión, como ya había dicho, que iba a quedar, y el punto B está a tensión. Y estos son los máximos, ¿sí? Entonces, como respuesta final puedo decir entonces, por lo tanto, que el esfuerzo máximo a compresión va a ser entonces 14.71 KSI, ¿no? Y estoy diciendo que es el máximo a compresión. Y el esfuerzo máximo a tensión ¿sí? A tensión son 8.82 KSI. Ok, entonces esos son los máximos. Este es el máximo a tensión, a compresión, y este es el máximo a tensión. Pero, de entre los dos, ¿cuál es el máximo? El máximo absoluto de entre los dos, ¿sí? El esfuerzo máximo entre los dos, ¿sí? Son los 14.71 KSI, ¿no? Ese sería mi esfuerzo máximo absoluto en el sistema, ¿no? En este perfil. Este es el esfuerzo máximo a compresión y este es el esfuerzo máximo a tensión. Y el máximo absoluto en toda la sección son los 14.71. Ese es el máximo absoluto, que sé que está a compresión. Este máximo absoluto lo pude ver, si me hubieran dicho determina el máximo absoluto de la sección, pues no era necesario analizar hacia arriba y hacia abajo. Simplemente, si me hubieran dicho el máximo absoluto en la sección, pues iba a tomar el valor de y más grande de ambos. ¿Y cuál es el valor de y más grande de ambos? Pues YA, ¿no? Y lo hubiera utilizado para esto, el máximo absoluto, pues hubiera utilizado la ecuación que dice y máxima, que nada más es mc sobre i, ¿no?
el cual ya no incluye el signo negativo. ¿Sí? Y pues en la distancia no iba a meter yo en ningún signo, era todo absoluto. ¿Sí? Este es un valor absoluto. Y este me lo da, ¿no? Porque C es la distancia más lejana con respecto al centroide. ¿Y cuál es mi más lejana? Pues YA. Perfecto, entonces de esta manera estamos concluyendo el ejemplo número 6, donde se está analizando los puntos solicitados, el esfuerzo máximo a tensión y la compresión. Muchísimas gracias por su atención y sin antes recordarles que seguimos con esta unidad y por favor dejen sus comentarios y si les gustan, manita arriba. Gracias nuevamente por su atención y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.